Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, hoy es miércoles 27 de abril, doy la más cordial bienvenida a el auditorio de Telefórmula. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Déjenme empezar con una necrológica, déjenme mandarle un abrazo muy cariñoso a Patricia Gutiérrez Franklin, politóloga, mi queridísima prima. Me entero que falleció el doctor y general David Gutiérrez Pérez, un hombre al que quise y admiré muchísimo. Le mando a ella, por supuesto, a su hijo, a Melesio, a toda la familia, mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Un hombre ejemplar, un hombre pues dedicado, un oftalmólogo muy reconocido, un militar también de toda la vida, el general Gutiérrez Pérez. Descanse en paz. Bueno, pues vamos a revisar lo más importante esta noche. El presidente cena en Palacio Nacional con empresarios de Estados Unidos previo a su reunión virtual del viernes con Biden. Asisten integrantes del Consejo de las Américas, el embajador Salazar, Francisco Cervantes, funcionarios del Gabinete Económico. El día de hoy, Ken Salazar y Ebrard destacaron avances de cooperación en el entendimiento bicentenario. Riña en la planta cooperativa de Cruz Azul deja al menos 8 muertos. Sobre el caso de Devani, dejan efectivamente sin trabajo a 2 fiscales. El taxista dijo lo siguiente. No hemos concluido la investigación, esto es lo que quiero que quede claro. No hemos concluido porque no podemos dejar, o sea, tenemos que formar el rompecabezas con lo que se vaya, lo que tenemos y lo que se vaya obteniendo para posteriormente decidir cuál fue el motivo de la muerte de Devani. Bueno, usted disculpe, un acceso de tos. Fíjese que el gobierno presentará el miércoles un plan antiinflacionario. Asegura el presidente que no es control de precios y pide de paso a Aeroméxico, Viva Aerobús y a Volaris que programen más vuelos y rutas desde el AIFA. Informó que iniciará diálogos también con las empresas que poseen esquemas de autoabasto de electricidad para llegar a acuerdos. En más información, la Unión Europea convoca una reunión extraordinaria de ministros de energía para el 2 de mayo. El representante para temas de política exterior, Josep Borrell, pide a la Unión Europea apostar por energías verdes para depender menos de la energía rusa. Un juez de Luisiana bloqueó el plan de Biden para acabar con el título 42, mediante el cual se expulsaron un montón de migrantes durante la pandemia. Hoy se dieron datos de la balanza comercial, impresionante cómo se está moviendo el sector exportador de este país. También importantes los datos de importación, particularmente en bienes de capital. Eso es un asunto que a la larga va pues permitiendo que la economía se mueva más. El Senado ratifica la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Jucopo del Senado excluye de la Comisión Permanente al PRD por Grupo Plural. Ahí hay un tema delicado. Le comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy determinó, pues improcedente, no se llegó al umbral de votos requeridos por la Constitución, la revocación de mandato. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Con Leonardo Curcio, Twitter, @Leonardo Curcio. Seguimos con la información. Le comentaba que hoy dio a conocer el INEGI información sobre la balanza comercial de nuestro país en exportaciones. Estamos hablando de 52,000 millones de dólares, una cifra compuesta por 48,000 millones de exportaciones no petroleras y 3,567 por petroleras. Las exportaciones totales, fíjese, es que tiene mucho interés en este dato, registran un avance del 20,9%, resultado de incrementos del 18% en las no petroleras, y las petroleras han aumentado un montón, pero como pesan menos, y cuando digo un montón, le estoy hablando de 67% de incremento.
Las dirigidas a los Estados Unidos crecieron 18.9%. Por tanto, le doy también este elemento. Las avenidas para coincidir con los Estados Unidos son mucho más amplias que cualquier otra consideración de tipo político o ideológico. 18.9%. Igual que dependemos de las remesas que vienen de los Estados Unidos. En un momento Sergio Alcocer nos recordaba que cada vez más mexicanos migran a los Estados Unidos, ya está incrementándose esta parte. También nuestras exportaciones van a aquel país. El valor de las importaciones, ojo, que también tiene interés, fue de 51.802 millones de dólares, monto que implicó también un incremento del 12.7%, y me fijo mucho en lo que tiene que ver con bienes intermedios y bienes de capital. Creció 13.13%, los de consumo crecieron 37.7% y las importaciones petroleras crecieron 91%. Sí, estamos importando petróleo, pero son datos importantes de una economía, un sector de la economía que se mueve. Espero que no le metan ideología y todos estos temas que han metido a otros sectores y han impedido ciertamente el que funcionen mejor. Hace un momento le decía que, a propósito de la energía y la politización, que el Financiero hoy publicó una encuesta muy interesante sobre qué opina la gente de los traidores a la patria, ¿no? 60% está en desacuerdo. Le comentaba que, las mujeres son mucho más críticas de esta postura, los hombres son más receptivos, mientras más jóvenes, más críticos, los de mayor edad son más receptivos a la idea de que, esto de llamar traidores se los merecen. Educación básica, más receptivo que si sube usted en la educación. Morenistas, el 50% está de acuerdo y el 41% no, lo cual es interesante. Me hacía ver Viridiana Ríos, tiene toda la razón. Hay un 22% de priistas que dicen que están de acuerdo, ¿no?, con el presidente. Es que les diga, a ellos mismos los está llamando traidores a la patria, pero ellos están de acuerdo con el presidente. 70% en contra. Panistas, hay todavía un 13% de despistados. También dice, sí, está bien que les llame traidores a la patria. Pero hay tres elementos también que son muy interesantes de la encuesta. Uno, ¿cómo ve la gente el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Es un triunfo o una derrota para el presidente? 57% lo ve como un triunfo. Es un éxito del presidente, pero cuando a la gente le preguntan, lo que hoy sacó, ¿no?, de que ya le está diciendo a Tricio, que vuela a Aeroméxico, que el presidente no haya volado el nuevo aeropuerto, ¿cómo lo ve? Una mayoría considera que es una derrota, 32%, hay un 31% que dice ni lo uno ni lo otro. Hay otro tema que tiene que ver con la consulta de revocación de mandato, que es el que trataremos a continuación con Enrique Hernández. 53% lo vio como un triunfo, 30% como una derrota y un 12% ni lo uno ni lo otro. Así es que ahí están los datos de esta interesante encuesta que hoy publica el Financiero. Enrique Hernández, ¿qué ha dispuesto el tribunal? Adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Por mayoría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no declaró válido el ejercicio de revocación de mandato, pese a que este proceso se llevó a cabo de forma ejemplar y con una participación importante. Esta no alcanzó el parámetro constitucional de participación, por haber registrado únicamente el 17.75% de participación ciudadana. El presidente del máximo tribunal electoral, Reyes Rodríguez, dijo que los recursos de impugnación emitidos no tienen sentido, como anular casillas, recontar votos, debido a que de entrada el ejercicio carece de efecto jurídico. Vamos a escucharlo. Como el proceso de revocación de mandato no alcanzó el parámetro constitucional de participación ciudadana, ningún fin jurídico tendría recontar la votación, anular casillas o invalidar la totalidad del proceso, porque no revertirían la circunstancia de que el proceso ya carece de efectos jurídicos. Y por eso se dará visto para que la FEPADE, la sala especializada de este tribunal, y al INE, para que en su caso investigue y sancione conductas irregulares. De esta forma, por lo que hay otras áreas para que puedan intervenir en cuanto a sanciones se refiere. La magistrada Janine Otálora calificó este ejercicio como fallido debido a la intromisión de actores políticos. Doctor, el reporte que les tengo. Ya, oye, pero lo de la nutrida participación, ¿quién lo dijo? ¿Un magistrado? Sí, se refieren a que
Pues fue organizada. Muy nutrida, ¿no fue? Fue 17%, ¿no? Sí, apenas 17%, se destaca la organización y que también que la gente participó porque hay una confianza hacia el INE y por eso, pues también eso ayudó mucho a que haya todavía esta confianza en las instituciones en materia electoral, por eso se dice que sin duda es importante tanto cuidar este proceso y tomar experiencia de lo que no se tiene que haber hecho. Oye, entonces me dices que fue por mayoría, ¿no? Por mayoría es correcto, doctor. ¿Y quiénes votaron en contra? La Mónica Cecilia Soto fue la que votó en contra únicamente, pero todos aprobaron este proyecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos con la información. Y bueno, pues vamos ahora a tomar el parecer de Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, organización que trabaja estos temas educativos, sobre hacia dónde se mueve la política educativa de este país. Francisco, bienvenido. Leonardo, gracias, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar en tu programa. El gusto es todo nuestro. Pues cuéntanos cuál es la visión que tiene tu organización y quizá algunas otras sobre lo que sabemos en términos de hacia dónde se mueve la política educativa. Sí, mira, en primer lugar, Leonardo, es que tenemos limitada información. Entonces, ¿por qué? Porque la propia Secretaría de Educación Pública ha emitido algunos documentos, algunas declaraciones en la prensa, pero esto no nos deja decir con suficiencia todas las implicaciones y todo el alcance de estos cambios que quieren realizar. Pero sí te puedo decir que con la información que tenemos, te puedo reducir o resumir en una palabra lo que está ocurriendo, y es una incertidumbre de hacia dónde va el rumbo de la educación, hacia dónde son los cambios planteados, y también vemos sobre todo muchísimos riesgos, porque este es un cambio disruptivo y tiene muchas implicaciones. Por supuesto puede tener ventajas, pero vemos también mucho más desventajas. Eso es lo que yo te diría en primer lugar. No hay, digamos, un procedimiento de escuchar a las comunidades, articular algo que resulte, pues no solamente congruente con las aspiraciones que hemos tenido históricamente del sistema educativo, sino incluso para abatir el rezago que hemos tenido por la pandemia, Francisco. Mira, la Secretaría de Educación Pública organizó, como todo gobierno lo hace, algunos foros de consulta en donde sí participamos organizaciones sociales, maestros, gente de la sociedad civil en general, de la comunidad escolar. Sin embargo, también como todo foro, pues escucharon ahí, nos escucharon, pero eso no es garantía de que tomen en consideración las propuestas, los riesgos y las situaciones que planteamos. Y creemos, también por las declaraciones del director de materiales educativos, Marx Arriaga, que en realidad pues estas consultas fueron en vano, porque él ya declaró el día de hoy que ya está todo listo, que ya tienen incluso el contexto, la visión de hacia dónde mover este modelo, estos cambios educativos, y entonces las consultas o lo que hemos dicho desde la sociedad civil pues irán a la basura. Por lo que uno deduce del conjunto de epítetos que ha usado el funcionario que referías, pues a mí no me queda claro si va a haber evaluaciones, si no va a haber. Cuando dice que no quiere una escuela meritocrática ni punitiva, por supuesto yo imagino que racista nadie la quiere, por supuesto neoliberal, inhumana mucho menos, y clasista tampoco, pero no me queda claro si va a haber, o sea, cómo vamos a enseñar, cómo vamos a evaluar que los chicos efectivamente vayan, los chicos y las chicas vayan aprendiendo y desarrollarse en plenitud. Finalmente es nuestra responsabilidad darles, la Constitución no ha cambiado en eso, una educación de calidad. Francisco. Sí, mira, en primer lugar, en relación a lo que comentas, el primer riesgo que vemos es que este modelo educativo va en contra de los principios constitucionales y de la Ley General de Educación, que claramente señalan que la educación debe ser laica, gratuita, y
Y en este tema de la laicidad, justamente hay que entender que la laicidad no solamente se refiere a temas religiosos, sino también la laicidad se refiere a ideologías y temas que se contraponen a la propia constitución del país. Y en ese sentido vemos algunos riesgos, como por ejemplo que en el modelo educativo no se ponga en el centro a la persona, al alumno, sino que se pone a la comunidad. Esto diluye justamente el primer fin y el primer medio de la educación, que son los alumnos. En segundo lugar, se busca pues imponer algunos principios que pues parecen emanados solamente de este funcionario, Marx Arriaga, en donde señala, por ejemplo, que se combatirá el tema de neoliberalismo. Y el neoliberalismo finalmente es un hecho histórico que puede ser bueno, puede ser malo, pero la educación no puede tomar una partida por alguna ideología, sea comunista, sea capitalista, sino tiene que relatar los hechos como las son. Tablas de multiplicar o las habilidades para expresarse son neoliberales o no son. A mí me parece un despropósito plantear ese tema, Francisco. Sí, y lo más grave es que no es, parece ser no una ideología ni siquiera de alcance mundial, sino una ideología propia del actual gobierno, ¿no? En donde tendremos que transitar hacia pues modelos arcaicos, se van a incluso algunos programas de la propia T, o incluso la reforma energética que fue desechada por el Congreso, pues se explicarán y se les tomará una vanagloria que está fuera de contexto, ¿no? Cuando se tiene que hablar con objetividad, con bases científicas, cosas que están siendo desechadas por este funcionario. No nos preocuparía tanto que fuera este funcionario solamente si no estuviera respaldado por quien fue uno. Es una política de Estado. Preguntar el tema de los grados y los, ¿qué son? Ciclos o fases, ¿cómo los llamaron? ¿Ya está claro? O sea, ¿ya sabemos cómo va a procederse en ese ámbito? Con la información que tenemos, desaparecen las materias como tales y se agrupan en áreas de conocimiento, áreas temáticas. Por ejemplo, pues las ciencias naturales, las ciencias sociales, la química, la física desaparecen con esa nomenclatura por la información que nos dan en los documentos y entran en una gran bolsa que se llamará ciencias. El maestro tendrá la libertad de seleccionar qué temas da primero, cuáles da o no da, cuáles profundiza o no profundiza, y esto pues choca con un proyecto educativo común para los alumnos y se vuelve en un proyecto ya ni siquiera local, sino de escuela o del maestro. Entonces habrá un maestro que le da mayor fortaleza a una materia que a otra, o un conocimiento, o incluso si no lo sabe lo dejará pasar, o él decidirá que es importante o no. Y entonces estamos lejos de un proyecto. Sí, ¿no? Y cómo evaluar efectivamente que si tienes, no sé, escuela primaria o secundaria, tienes determinadas destrezas. Es decir, pues el maestro decidió que tal cosa no era relevante en mi formación y me negó la existencia de las mitocondrias a las que consideraba neoliberales, Francisco. No, o sea, además, es demasiado, digo, irónicamente lo digo, pero es demasiado, digamos, discrecionalidad en manos del profesor, ¿no? Exactamente, y eso no puede ser. El maestro es, por supuesto, importante, central, pero no podemos dejarle tal magnitud y tal responsabilidad. Además de que eso sí está claro, porque lo ha dicho desde el presidente, desde que inició su gobierno, el presidente y los funcionarios de CEP están en contra de cualquier tipo de evaluación. Ellos proponen que sea el maestro el que se autoevalúe y proponen también eliminar cualquier evaluación estandarizada o de país. Tendrán las escuelas esa facultad de hacer o no alguna evaluación diagnóstica, pero no queda claro cómo será, y tendremos una fragmentación educativa y fragmentación de la educación incluso por escuela.
Claro, sí, resulta preocupante. Bueno, pues espero que el gobierno vaya aclarando todo esto y se abra un diálogo que vaya resolviendo algunas de estas preguntas que creo que tienen una enorme validez. Francisco, ¿algún apunte más? Mira, Leonardo, estamos ante una reforma o cambio educativo más grave que el tema de la reforma energética. Esto es un cambio muy disruptivo, que otra vez te vuelvo a mencionar, puede tener sus ventajas, pero lo que no queremos es que sean ocurrencias y que no se haga con la rapidez como se hizo el aeropuerto, como se está haciendo el Tren Maya, porque se van a encontrar también obstáculos, cenotes, se van a encontrar a tener que tirar árboles, pero la gravedad en este sentido es que aquí no estamos hablando de árboles, de cenotes, de pistas de aterrizaje, de aviones o de manglares. Estamos hablando de personas, de estudiantes, niños, niñas, adolescentes, adultos que están en el sistema educativo y no pueden aplicarse estos modelos de forma rápida, bajo ocurrencias y sin bases científicas laicas y ordenadas y atendiendo a expertos y a la sociedad en general. Uh-huh. Entonces, el llamado, Leonardo, es, a ver, vamos viendo, nadie dice no a todo, pero hagámoslo con calma, sin apresuramientos, con orden y tomando realmente los aspectos científicos y sociales. Claro, pues Francisco, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Francisco Landero de Suma por la Educación hace hoy planteándonos estas inquietudes. Gracias, buenas noches. Y vamos ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, muy buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. Oye, pues preocupado por todos estos temas. Ahora viene lo educativo y ya veremos cómo canaliza el gobierno también estas inquietudes. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Enrique? Pues mira, reflexionando alrededor de la segunda vuelta del caso de la elección presidencial francesa, por un lado, me parece que es notable, leí un artículo el día de ayer que hablaba que en el fondo está esta discusión en el mundo, creo que es verdad, entre una visión más internacional, más de integración al mundo, más de globalización, dirían algunos, y otra más de nacionalismo o de ver las solamente hacia adentro, y que parte de eso, la discusión en el mundo no es de izquierdas o derechas, sino que es esto, una visión de mayor integración, por ejemplo, en el caso de Francia, a la Unión Europea, en el caso de México sería una mayor integración a Norteamérica, a Estados Unidos, a Canadá, alrededor del tema del TLC, o una visión más nacionalista de cerrarse, lo que le pasó a los ingleses con el Brexit, o es lo que parece que el gobierno mexicano hoy en día propone, ¿no? Vamos a encerrarnos, vamos a vernos aquí adentro nada más, vamos a vernos contigo, el mundo es malo, no nos más, y eso es lo que pone esta discusión. ¿Qué pasó en Francia? En Francia al final ya esa era también parte de la discusión y afortunadamente ganó el presidente Macron, pero no hay que dejar de reconocer que el 40% de la votación en ese país se fue precisamente con esta visión más aislacionista. Y me parece que eso es digno de reconocerlo, de reflexionarlo, y que ese es parte del resultado de la elección. En el otro caso, Leonardo, es que la segunda vuelta me parece que sí funciona, y que ojalá que en México reflexionemos dentro del cambio de nuestro modelo político, pues que deberíamos de pensar y reflexionar si no también un esquema de segunda vuelta nos fuera positivo. En una sola vuelta nos hubiéramos quedado con un presidente Macron que solamente ganaba el 27% de los votos, pero hubiera ganado el 100% del gobierno. En cambio, en una segunda vuelta se vio obligado a formar coaliciones o a que personas que hubieran votado en contra, pues al final del día se sumaron por el presidente. Pues me parece que la segunda vuelta es algo que sí funciona y es algo que hay que reflexionar en nuestro país, Leonardo. Sí, yo creo que hay que meter o introducir elementos que en otros países favorecen comportamientos. Digo, los franceses tienen casi para todo efecto práctico tercera vuelta, porque ahora que ya eligieron presidente en segunda vuelta, les preguntarán el mes que entra, ¿y ahora quién quieren que integre la Cámara? Como tú sabes, como sabe nuestro auditorio, Francia es presidencialista, pero tiene primer ministro, por tanto, también está ese elemento que le permite a la gente, pues también ver con más claridad hacia dónde va. Pero sí, es muy
interesante ver esto, cómo pues ciertas instituciones políticas inducen a determinados comportamientos, Enrique. Y es que a mí me parece que nuestro sistema presidencialista, incluso hoy exacerbado como lo conocemos, no solamente no le sirve ya al país, sino de alguna manera se convierte en sí mismo un obstáculo. Creo que tenemos que revisarlo, repensarlo. Me parece que los controles y los contrapesos son útiles. No puede un país de la dimensión del nuestro pensar que se puede gobernar solamente a partir de una persona, por más capaz o iluminada que fuera. Y me parece que estos contrapesos son necesarios en México, están funcionando. Esa es otra reflexión, Leonardo. En el caso mexicano, las instituciones están funcionando más de lo que pensábamos. En el propio legislativo empieza a haber más contrapesos. En el Poder Judicial hay contrapesos. Hay organismos autónomos que son contrapesos. Y hay que revisar si también estas fórmulas de segunda vuelta en México no serían una manera de ayudarnos al electorado a reflexionar con más cuidado el sentido de nuestro voto y de sus consecuencias. Entonces, por eso me atrevo a traer también la reflexión de lo que pasa en otros países, porque no somos una isla y sería conveniente analizar cómo seguir enriqueciendo nuestro sistema político. Tienes toda la razón, mi querido Enrique. ¿Algún apunte más? Pues ese, que yo creo que al final del día, como verás, me parece que todos los mexicanos debemos de contribuir a pensar el México del mañana, reconociendo debilidades e insuficiencias, pero sobre todo a partir de un diálogo respetuoso y constructivo entre nosotros. Y ese es, yo creo que, el propósito de muchos de nosotros, Leonardo. Te mando un gran abrazo, Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Cuídate. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Tenemos más temas. Quiero decirle que ya está el enlace con Polo Espejel. Polo, adelante. La madrugada de este miércoles, un grupo de hombres armados intentó tomar las instalaciones de la cooperativa Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo. El enfrentamiento, en que se utilizaron armas de fuego, ha dejado al momento un saldo de 8 personas muertas, 11 lesionadas y 9 detenidas, además de varios vehículos incendiados. El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, condenó enérgicamente los violentos enfrentamientos entre cooperativistas de la cementera Cruz Azul. Ante los disturbios, la cementera rechazó la violencia y solicitó la intervención de las autoridades para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los autores de tan lamentables sucesos. Señala que actualmente la planta se mantiene ocupada ilegalmente por el grupo que encabeza el señor Federico Saravia. En el comunicado aclaró que las acciones en contra de Federico Saravia se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo la integridad física de sus ocupantes, para dar fin a la ilegalidad que persiste en la planta de Tula y traer orden y justicia a sus comunidades. Y por el contrario, señala que este grupo disidente, además de ostentarse como presidentes de los consejos de administración y de vigilancia, le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad. Las instalaciones de la planta cementera en Tula, Hidalgo, se mantienen bajo resguardo de la Guardia Nacional. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Julio César Reyes, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Tula, Hidalgo, para Grupo Fórmula. Gracias. Y voy ahora contigo, Israel Aldave, adelante. Leonardo, muy buenas noches. Comentarte que la Junta de Coordinación Política del Senado dejó fuera de la integración de la comisión permanente al grupo parlamentario del PRD y su lugar se lo cedió a un integrante del llamado Grupo Plural. Ante esto, el coordinador perredista Miguel Ángel Mancera anunció que va a acudir ante el Tribunal Electoral para que le reintegren su derecho a formar parte de este órgano legislativo. Ese principio establece que una vez que se han ganado los derechos, no se pueden eliminar. Y nosotros hemos estado en la comisión permanente desde el inicio, no de esta legislatura, de la anterior. Entonces va como principio de regresividad y eso está en contra de lo que ha determinado la propia Suprema Corte de Justicia, que tendrá que ser a través de una sentencia judicial que marque el desacato y por supuesto que ordene, en su caso si lo determina así, cuál debe ser el camino a seguir. En respuesta, Leonardo, el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, culpó de la exclusión del PRD en la permanente a sus aliados políticos, PAN y PRI.
Nos quedamos con 8 y le dimos 1 al PES. ¿Por qué el PAN no le dio a uno de sus aliados un asiento? ¿O por qué el PRI no compartió un asiento con el PRD? ¿Por qué no lo quieren cargar a nuestro cargo? ¿Por qué si es su aliado en el bloque de contención no le dieron uno? Nosotros sí compartimos con nuestros aliados. Porque entonces van a pensar que la mayoría legislativa fue la que no le dio el espacio al PRD y eso no es exacto. Leonardo, así las cosas en esta conclusión del periodo ordinario de sesiones en el Senado. Muy divertido, por supuesto, Leonardo, como lo señalas. Nosotros le damos sangre a los nuestros, ustedes hagan lo propio. Bueno, pues le dicen a Mancera, vaya a buscar en el tribunal. Gracias por el reporte, vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Leonardo Curcio. Seguimos con la información. Si en el tema educativo que hemos abordado el día de hoy estamos pues rescatando fragmentos por aquí y por allá, tratando de entender hacia dónde mueve el gobierno su política educativa, la política educativa de este país. En el ámbito de los precios, en los últimos días ha habido señales no del todo coordinadas, no del todo vertebradas, no del todo claras sobre qué pretende hacer el gobierno para lanzar pues alguna señal, una señal política, en este caso como de un pacto para contener precios. Pero vamos a preguntárselo a Valeria Moy, que mucho entiende de estos temas y está muy atenta a las señales que se mandan en ese frente. Ella es la directora general del IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto saludarte, muchísimo gusto. El gusto es todo mío. Oye, pues tú ya le entendiste por dónde iría esta especie de pacto para controlar precios. Pues no lo he entendido, sinceramente, y no lo he entendido porque de entrada el presidente nos ha mandado señales encontradas. Hoy, en las breves palabras que le dedicó a este tema de precios, mencionó que no era control de precios, pero que eran precios de garantía, pero que eran precios justos, pero que eran precios todos iguales, pero que además iba a promover el autoconsumo. O sea, mezcló un montón de cosas, así que sinceramente no me queda absolutamente nada claro por dónde va lo que dice el presidente. Tengo una idea, una sospecha más bien de lo que quiere presentar. Me imagino que por los acuerdos y las reuniones que ha tenido con algunas cadenas de autoservicio, por algunas reuniones con los productores, que sí quiere poner algo muy parecido a un control de precios en estos 24 productos, esta canasta de 24 productos básicamente alimenticios, pero que también incluyen el jabón y el papel de baño, pues con la idea de contener la inflación. No creo que funcione ni para contener la inflación, ni incluso para mantener el precio de estos productos por debajo de lo que se los está llevando el mercado, pero tengo la impresión de que va a ir por algo más cercano al control de precios que a estas cosas que nos dijo hoy como precios de garantía o precios justos o cosas por el estilo. Porque, digamos, está por un lado la oferta también de mantener los precios de la gasolina, que supongo que será la contribución fundamental que el gobierno haga a esta especie de pacto, pero el resto de las ideas que desde el principio la administración ha manejado de precios de garantía para el maíz, simple y llanamente no han sido sometidos a una especie de zigzagueo, no han tenido continuidad y tengo la impresión de que la práctica nos sugiere que no son viables. Valeria. Es que no son viables, además no puedes poner control de precios. A ver, los controles de precios en términos generales no funcionan, automáticamente generan escasez, generan desabasto, generan mercado negro, o sea, eso siempre pasa, ¿no? Porque imagínate, si funcionaran, pues tendríamos precios controlados por todos lados. Los precios controlados no funcionan. Ahora, tratando de entender la buena intención y las ganas de controlar la escalada de precios, pues podría pensar en un esquema que funcionara si pensamos en algo temporal, si sabemos que quizás la subida de precios se debe a un problema específico en una cosecha o en una cadena de producción, pero la verdad es que las cosas no son así. Tenemos una escalada de precios derivado de un montón de problemas en las cadenas productivas y de otro montón de problemas derivados de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto no parece tener un fin determinado, nadie sabe si esto va a terminar en un mes, en 2 o en un año. Atreverse a hacer un control de precios en 24 productos de consumo básico, como lo ha señalado el presidente, pues me parece que no nos va a llevar a nada. Y por esa razón ni siquiera creo que llegue a un control de precios. Me parece más bien que va a ser
una especie de acuerdo, una especie de discurso, una especie de narrativa, porque simplemente no veo cómo podrán aplicar un control de precios para 24 productos sin generar escasez asociada y un mercado negro que evidentemente pues nadie quiere que eso suceda. Claro. Ya lo sacaron con el tema del gas en su momento, crear otras empresas. Oye, el tema de la inflación, aún antes de que Putin invadiera Ucrania, ya daba, digamos, quebraderos de cabeza importantes. La secretaria del Tesoro había dicho en los Estados Unidos, esto todavía se va a poner peor antes de mejorar. Pero cuando veo, tú decías elementos coyunturales, hay elementos coyunturales, hay una inflación subyacente, pero cuando le echo un vistazo, tú entiendes mucho de eso, yo nada, al de los precios al productor, incluso en Europa y en los Estados Unidos, estamos hablando de magnitudes extraordinarias, es decir, tienes un auténtico tsunami y no estoy seguro que podamos tener aquí un dique, aunque haya muy buena voluntad política, digo un dique para contener los precios, Valeria. Verdaderamente no lo hay, o sea, sí tenemos un fenómeno global, creo que también hemos tomado aquí algunas malas decisiones, pero eso es otro tema quizás. Es un fenómeno global, nosotros estamos viendo la inflación más alta en 21 años, Estados Unidos está viendo la inflación más alta en 40 años, Europa está viendo inflaciones que hace muchísimos años no veía, estamos hablando de 7%, 9%, que para economías que normalmente se mueven mucho más lento, como las economías europeas, son verdaderamente extrañas. En efecto, a principio de año no se sabía cuándo iba a terminar la inflación, pero sí se tenía una expectativa de que las cadenas productivas se iban a ir ajustando eventualmente, más pronto que tarde, ya había pasado un año, y que las cosas iban a acomodar, pero pasaron dos cosas importantes. Llegó otra ola de COVID a Asia, y vemos esa ola de COVID, es impresionante ver los miles de contenedores varados en las costas de China que simplemente no pueden salir y que están ocasionando unas disrupciones brutales en la economía y en el comercio mundial. Y luego se nos olvida la relevancia de Ucrania y de Rusia en la producción de granos, por algo se les llama el granero del mundo. Entre ambas producen el 30% del trigo mundial. ¿Cómo no va a haber disrupciones en los precios si estamos afectando esa producción? No se nos olvide también que Rusia es un enorme productor de fertilizantes. O sea, sí estamos viendo problemas bien serios que créeme, Leonardo, que no se van a resolver con un control de precios o diciéndole a la gente, pues siembra tú tu maíz en tu casa y consúmelo. Esas cosas simplemente pues no van a funcionar. Entiendo la buena intención, o la mala intención, si esto tiene algún propósito electoral, pero el funcionamiento, la efectividad de estas políticas, pues verdaderamente dudo mucho que se reflejen en una disminución de la inflación. Sí. Yo supongo que lo que quieren es también evitar protestas como han ocurrido en Perú y en otros países, un elemento de contención, pero déjame escribir la carta a Santa Valeria Moy. ¿No sería un buen momento para que, digamos, el propósito general de convocar a todos los sectores, decir, a ver, vamos a hacer un esfuerzo todos por contener precios, digamos, cada quien pone su parte, relanzar la idea de un crecimiento económico? CEPAL, que era uno de los que nos tenía más alto, ya nos bajó 1.7, el consenso anda que a 1.7, que no vamos a crecer más que eso, y uno dice, oiga, pues está bien la política, la grilla, todas las discusiones, pero no debería ser el gran propósito ver si crecemos un poquito más, Valeria. Es increíble, yo creo que mira, si se está convocando estos empresarios, productores, grupos, asociaciones gremiales, y se les está pidiendo estos extraños favores de cómo le hacemos para bajar precios, yo creo que pues uno podría pedir otra cosa a cambio, ¿no? Que es incrementar la oferta. ¿Y cómo incrementas la oferta? Pues mejores condiciones para la inversión, más certidumbre, garantías que no se han dado y que se ha dado exactamente lo contrario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también nos va a acabar pegando más, porque no vamos a poder responder vía mayor producción, porque parece, Leonardo, que nos estamos empeñando en ponerle todas las trabas posibles al crecimiento económico, cuando lo que menos necesitamos ahorita son barreras a la inversión y a la creación de empleo. Creo que es por ahí por donde va, creo que esa es la carta que los empresarios o los productores podrían jugar, pero pues va a ser bien difícil en un gobierno que no parece estar muy aliado con los incentivos del sector privado hacia la producción.
Porque el elemento externo sigue siendo potente. Hace un ratito informaba el auditorio Valeria del comportamiento de las exportaciones, pero si uno ve la economía, el comportamiento de la economía norteamericana en los últimos años y la mexicana, la nuestra se encoge y es mucho más pequeña que la americana, y la americana crece. Pero no solamente son los Estados Unidos, hay muchos otros países del mundo que están creciendo más que nosotros, y ayer pues hacíamos notar este factor poquito adverso de que a lo mejor pues dejamos de ser una de las 20 economías más importantes del planeta si nos seguimos encogiendo relativamente respecto a otros países, Valeria. Pues mira, sacó el Fondo Monetario Internacional este informe que señala que para 2023, o sea, ya, ¿no?, que para 2023 México va a dejar de formar parte de las 15 primeras economías del mundo, que probablemente ocupe la posición número 17. Y lo que me parecía interesante es, bueno, ¿y quién va a ocupar esos lugares, no? Esos lugares que México cae, ¿qué economías van a entrar? Y van a entrar Irán e Indonesia. Irán, Leo, hace 20 años, a principios del siglo, la economía mexicana era el doble de la economía de Irán. Y ahora la economía de Irán va a entrar en lugar de México a este grupo de economías más grandes. Eso te marca una señal, ¿no? Te manda una señal muy clara de que algo estamos haciendo muy mal, porque la economía mexicana tendría todo para crecer, pero parece que nos empeñamos en tomar malas decisiones, porque en efecto estamos perdiendo potencial económico a pasos agigantados. Antes se hablaba de que el crecimiento del PIB potencial rondaba el 3%, y eso me parecía poco. El 3% usando todos los factores a su máxima capacidad me parecía poco. Hoy por hoy se habla de que el PIB potencial se ha contraído de ese 3 a 1%. Eso simplemente no es suficiente, pues ni para darle cabida a la población que se va incorporando todos los años al país. Y ya tenemos el tema migratorio. Y bueno, pues yo creo que la agenda del instituto que tú presides, que tú diriges, pues debería estar en el centro, ¿no? La competitividad finalmente tiene que ver cómo te desempeñas tú, y pues ver si te desempeñas más rápido que los otros. Y ahí tienes a Indonesia o Irán creciendo, muchas otras economías asiáticas. E incluso vemos que algunas latinoamericanas, salvo Brasil, han tenido mucho mejor desempeño que nosotros en los últimos 2 años, Valeria. Sí, estamos desaprovechando oportunidades de crecimiento por todos lados. Hay que decir que no es un fenómeno únicamente de esta administración, pero sí creo que se ha exacerbado en esta administración. Antes criticábamos el crecimiento de 2,5% por considerarlo mediocre, y ahora pues estamos hablando de un 1.7 de crecimiento en un año en el que tendríamos que seguir la recuperación post-COVID, porque hay que recordar que el año pasado crecimos solo 5%, no nos alcanzó ni para ubicarnos donde estábamos en 2019. Olvídate de estar en 2018, porque se nos olvida que en 2019 también decreció la economía mexicana, sin COVID, sin crisis, sin problemas en Estados Unidos, sin invasiones rusas. La economía en 2019 decreció poquito, pero decreció en un año que todo apuntaba a que debería de haber crecido. Y eso pues sentó la base para que el COVID nos pegara más y para que la recuperación pues fuera bastante lenta, porque ese 5% del año pasado habla de una recuperación muy mediocre de la economía mexicana. Así es, pues directora, te agradezco, Valeria, mucho la conversación. Cuídate. Al contrario, un placer platicar contigo, Leonardo. Hasta luego. Gracias, Valeria Mois, la directora del IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad. Pues ese tema yo creo que debe estar en el centro de la discusión, es decir, vamos a controlar, vamos a romper las expectativas inflacionarias, pero que también le digan, oiga, presidente, y hay que cuidar todos, ¿no? La idea de crecer, no puede ser que la agenda del crecimiento, por más política que metamos en la discusión, pues no avance, ¿no? Hay que mover este país. Hoy fui a Santa Fe, por ejemplo, y me impresiona ver cómo el tren México-Toluca sigue ahí, bueno, sí, el tren, siguen ahí pues los ¿cómo se llaman? Los pilares, no avanza la obra, y uno dice, bueno, años van, años vienen, y este país se priva de lo que podría ser un enorme crecimiento económico porque su infraestructura no avanza, porque hay elementos políticos que castran o impiden efectivamente que este país crezca más. Y luego el presidente dice, pues voy a llamarle a Tricio a ver si trae más aviones aquí. No, pues el tema es que el aeropuerto esté bien hecho, se conecte.
Si estuviera bien conectado, no tendría por qué estarle llamando a Tricio y decir, oye Lalo, ayúdame con este tema, manda ahí un par de Dreamliners, ¿no? Para que conectemos Japón con el AIFA. No se trata de eso, se trata de que haya una planeación, una infraestructura apropiadamente diseñada, de tal manera que el crecimiento económico sea no porque el presidente lo pide o le sugiere que lo hagan, sino porque pues las empresas encuentran eso. Además, tendrían que resolver de entrada el tema de que este país sigue degradado. No podemos desentendernos de estos, según la Autoridad Aeronáutica Americana. Vamos ahora contigo, Maru Rojas, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Los saludo desde un muy pasado por agua Palacio Legislativo de San Lázaro. Estamos viendo incluso la movilización de los elementos de protección civil, porque ya llevamos más de 2 horas con esta agua que no cede, granizo incluso, tormenta eléctrica. Pero aquí en San Lázaro se están cocinando las cosas para la última sesión de este periodo ordinario de sesiones el día de mañana. El día de ayer, a las 3 de la tarde, recibió la mesa directiva de la Cámara de Diputados una iniciativa firmada por el secretario de Gobernación para que desaparezcan todos las secretarías o todas las centros que fiscalizan los gastos en cada dependencia federal. ¿Perdón, doctor? No, sí, toda digamos, el cambio para darle más atribuciones a la Secretaría de la Función Pública, Maru. De la Función Pública. Efectivamente, Jorge Arturo Espadas Galván, que es el secretario de la Comisión de Gobernación, a donde fue enviada inmediatamente, no descarta un albazo, así lo dijo. En un tema de compras tan grave como el que estamos viviendo en México, donde el 70% son adjudicaciones directas, ahora estas compras consolidadas las va a hacer quien le tocaba vigilar las compras. Este es un tema grave. El segundo tema muy grave es el debilitamiento de los órganos internos de control. ¿Qué es un órgano interno del control? Aquel órgano que se encarga de revisar en cada dependencia que las cosas se hagan bien y que se hagan apegadas a derecho, que se encargue de sancionar a los servidores públicos que cometen irregularidades. ¿Qué está haciendo esta iniciativa? Debilitar a estos órganos, eliminar algunos, dejarlos por supuesta duplicidad en todo dentro de la Secretaría de la Función Pública, pero sin el despliegue que tenía a través de los órganos internos de control. Es decir, está en contra de que fiscalicen lo que hacen, de que revisen, que entreguen cuentas claras a la sociedad. Es un achicamiento de los poderes que tendría la Secretaría de Hacienda, que se los da y súper aumentados a la función pública, en esta querer desaparecer todos los órganos internos de control, todas las contralorías, excepto las de los organismos de seguridad nacional, Sedena, Marina y Guardia Nacional. Mirza Flores, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, también así levantó la mano. Lo que se han empeñado en hacer es en el achicamiento del Estado de Derecho, el achicamiento del Estado con todas sus instituciones. Y esto lo que vemos es, no solamente, este es un tema que nos preocupa muchísimo, sino que le interesa hacer una suprasecretaría de la Función Pública sin controles. Ha sido una lucha de aproximadamente 15 años por todo el país para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Acaba de terminar la Junta de Coordinación Política. Acuerdan que no se va a derogar el horario de verano, al menos no en este periodo ordinario de sesiones. Mañana viene la titular de la SEP, que estaba citada a las 9 de la mañana, la pasan a las 12 porque todos los de Morena, PT y Verde se reúnen con el presidente a las 10 de la mañana, doctor, y mañana agenda política se darán con todo. No está el horario de verano agendado, pero sí han quitado de la comisión permanente a PRD y a Movimiento Ciudadano. Temen PRI, PAN, PRD que pudiera haber precisamente una mayoría en esta comisión permanente para hacer un periodo extraordinario donde podrían votar esto que estábamos hablando del desaparecer las contralorías. Y por ello te adelanto una primicia: PRI, PAN y PRD serán los coordinadores quienes representen, cediendo el PRI un lugar al PRD, quienes representen en la comisión permanente a estos partidos para no permitir otro albazo. Ya, muy bien, pues muchas gracias, Maru, por el reporte y por la primicia. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, cuídese, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.